Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que súper. Los saludo en el amor del Señor en esta transmisión extraordinaria que estamos llevando a cabo como iglesia. Es la primera vez que nos toca una situación como esta y siguiendo la iniciativa que muchas iglesias hermanas alrededor del mundo están llevando a cabo para poder sobrellevar esta cuarentena, es que hemos decidido con el pastor Luis grabar este video con el propósito de tratar de darle continuidad a nuestros servicios eclesiásticos que como congregación cristiana llevamos a cabo y poder compartir la palabra de Dios, no obstante la distancia física que ahora nos separa por causa de esta cuarentena. El propósito es que podamos tratar de poder llevar a cabo esta cuarentena sin desconectarnos de nuestro propósito como iglesia, el cual es adorar al Señor en todo momento y en todo lo que hacemos o dejamos de hacer. De modo que siguiendo ese imperativo, siguiendo esa idea, es que hemos decidido darle continuidad a nuestro culto dominical a través de este medio, esperando en Cristo que sea de bendición para ustedes. Y siguiendo ese propósito de darle continuidad a nuestros servicios dominicales, es que vamos a hacer de cuenta que estamos en la iglesia, y para ello les pido que con toda sobriedad y con toda seriedad dejen de hacer lo que están haciendo como familia y se concentren en la palabra que vamos a compartir a partir de este momento, como si fuese un culto dominical más. De modo que deje de hacer lo que está haciendo, hermano. Escuche esta palabra y haga de cuenta que está en la iglesia. Y como tal, vamos a comenzar con una oración tal como lo hacemos en cada culto dominical. De modo que le pido, hermano, que cierre sus ojos, que recline su cabeza y que elevemos esta oración a Dios. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, ante tu maravillosa presencia estamos, Padre, para darte las gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Padre, para glorificarte, Señor, para confesar con nuestros labios de que eres nuestro Dios, de que eres maravilloso, de que eres todopoderoso, magnánimo, limpio, bendito y hermoso, Señor. Te alabamos, Santo Padre, y te pedimos, Señor, que bendigas este momento, Padre, que bendigas esta palabra, Señor, que pueda llegar a cada hogar de nuestra familia en la fe, Señor, y pueda ministrar los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que abras sus ojos a las maravillas de tu ley, a las maravillas de tu palabra, y nos permitas entender la Escritura, Señor, para entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Úsame, Padre, como un instrumento de olor grato a tu nariz, Señor, y que pueda utilizar bien la palabra de verdad, Padre, para impartirla a tu pueblo, Señor, con sabiduría, con sencillez y con denuedo, Señor. Úsanos, Padre, bendícenos, Señor, y llévate tú absolutamente toda la gloria, Santo Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, asumo que está de más que les diga por qué razón estamos haciendo esto. Es de público conocimiento que el mundo entero está viéndose azotado por esta pandemia llamada coronavirus, y precisamente respecto del coronavirus es de lo que quiero hablarles en este video y alentarlos, recordándoles la posición que tenemos en Cristo, la actitud bíblica que debemos tener al respecto, y someramente responder algunas preguntas que puedan ir surgiendo en la mente de cada uno de nuestros hermanos, como también en la mente de algunas personas inconversas que tal vez conocemos, algún familiar, algún, alguna persona que quizás está cuestionando cómo es esto de que Dios, siendo tan bueno y tan poderoso, por qué razón permite esta situación. ¿Dónde está Dios en situaciones como esta? Podría preguntarse una persona inconversa. O quizá usted como hermano, como creyente en Cristo, está pasando por una situación en la que está quizás cuestionando el obrar de Dios respecto de por qué permite una pandemia mundial como la que hoy azota el mundo entero. Déjeme darle ánimo, déjeme darle una palabra de consuelo y someramente alguna respuesta que pueda quizás aliviar su espíritu respecto de las preguntas que quizá tiene. Así que vayamos por parte, hermanos, respondiendo primeramente la pregunta:
más repetida que tal vez una persona inconversa pueda hacer. Y esto lo digo para que usted pueda tener una respuesta a la mano respecto de personas que quizás cuestionen su fe, aludiendo a por qué razón Dios puede permitir esto, por qué razón está permitiendo esto, por qué razón no lo impide. Déjeme animarlo y ofrecerle una respuesta, hermanos, para que usted pueda tener su fe rebosante de fortaleza en situaciones de adversidad como estas. Para ello me gustaría leer un comentario que un destacado apologista de nombre Norman Geisler hizo respecto de otro tema, pero que perfectamente puede extenderse al tema del coronavirus. Norman Geisler, además de ser teólogo, es un filósofo reputado, es un académico de primera línea, él tiene un doctorado en filosofía, de modo que es un pensante de prestigio, de primer nivel, es autor de muchos libros, y en el contexto de esos libros es que voy a dar la cita que a continuación voy a leerles. Este hombre, cuando escribe respecto de por qué razón Dios permite tal o cual calamidad en la vida humana, por qué razón no lo impide, por qué razón pudiendo hacerlo, Él no impide la calamidad, me gustaría leerles la respuesta que Él da en relación con esa pregunta. Y dice así, y cito: es probable que el caos resultara de la intervención milagrosa continua. Imagine a niños lanzando cuchillos a sus padres porque saben que estos se convertirán en caucho, y padres conduciendo y pasando las señales de auto, sabiendo que Dios creará escudos de aire para protección de accidentes y así evitar cualquier colisión subsiguiente. Imagínese ese escenario, hermanos. Añade que la necesaria intervención finalmente crecería en proporciones que anularían el efecto de libertad y responsabilidad humana. Hermanos, me gustaría que brevemente reflexionemos en estas palabras, en este razonamiento. Usted podría estarse preguntando en este momento, o quizás algún familiar, amigo, compañero de trabajo, qué sé yo, pueda estarse haciendo esa pregunta o pueda estar cuestionándolo usted respecto de su fe, cuestionando los motivos que Dios tenga de por qué no impide esta situación. Hermanos, imaginemos el escenario que acaba de plantear este apologista. Imagínese un mundo donde Dios evita con su poder absolutamente cada situación potencialmente peligrosa, o evita cualquier tipo de calamidad, o para efecto de la situación que hoy nos convoca, evita la proliferación de un virus. Imagínese ese escenario de que Él evita toda situación potencialmente peligrosa para el ser humano. Imagínese en ese escenario de que un niño empieza a lanzar, siguiendo el ejemplo propuesto por Norman Geisler, empieza a lanzar cuchillos a diestra y siniestra de forma indiscriminada porque sabe que Dios a la larga va a impedir que ese cuchillo atraviese el pecho de alguna persona. O imagínese que un adulto toma su vehículo y conduce en estado de ebriedad o de forma irresponsable, pasándose cada señalética porque tiene la certeza de que Dios va a impedir cualquier tipo de accidente. O imagínese, siguiendo la situación que hoy nos convoca, de que yo, por ejemplo, supongamos que yo estuviera contagiado de coronavirus, pero como tengo la certeza de que Dios va a impedir que yo contagie mi enfermedad a otra persona, yo me pasé por el centro de Santiago de forma totalmente irresponsable, porque tengo la certeza de que Dios no va a permitir de que yo contagie a alguien. Imagínense ese escenario, hermanos. ¿Qué pasaría con nuestro mundo? ¿Qué pasaría con la forma de vida que hoy nosotros conocemos? En el escenario planteado, hermanos, toda noción de responsabilidad desaparecería. Fíjese, hermanos, si yo, por ejemplo, sigamos el ejemplo propuesto, si yo sé que tengo coronavirus y al mismo tiempo sé que Dios va a impedir que yo contagie con mi enfermedad al resto, significa que yo no tengo necesidad de tomar las precauciones debidas, no tengo la necesidad de ser una persona responsable y podría lisa y llanamente salir como me plazca, toda vez que yo sé que Dios no va a permitir que yo contagie al resto. Eso anularía todo sentido de responsabilidad que yo podría tener. Y precisamente, hermanos, la responsabilidad, el sentido de responsabilidad es precisamente lo que nos hace adultos.
La diferencia principal entre un niño y un adulto es el nivel de madurez y de responsabilidad que la persona desarrolla con los años. Y en el escenario sugerido, toda noción de responsabilidad desaparece. Desaparece, y al desaparecer, desaparece al mismo tiempo lo que nos hace adultos. En ese contexto, hermanos, si nosotros pidiésemos de Dios que Él impidiese la proliferación de esta enfermedad, al mismo tiempo le estaríamos pidiendo que desaparezca en nosotros el sentido de responsabilidad, y básicamente le estaríamos pidiendo que desaparezca aquello que nos hace adultos. Dicho en términos más sencillos, toda la forma de vida que nosotros conocemos desaparecería. Desaparecería toda noción de responsabilidad, de libertad y de madurez que en esencia nos convierte en seres pensantes y racionales. De modo que no nos aventuremos a cuestionar por qué razón Dios no impide tal o cual situación. Esto que acabo de ofrecer es una de tantas respuestas que podríamos dar al respecto, pero siempre tengamos en cuenta de que Dios es mucho más sabio que ustedes y mucho más sabio que yo, y en ese contexto Él tiene razones que van más allá de nuestro entendimiento de por qué Él está permitiendo esta situación. De modo que no nos aventuremos ni nos adelantemos en cuestionar a Dios en situaciones como estas. Ahora, habiendo ofrecido una breve respuesta de por qué Dios no impide la proliferación del coronavirus, me gustaría ofrecer una respuesta rápida respecto de por qué Él permite. O sea, acabamos de responder por qué razón Él no impide, ahora vamos a responder por qué razón Él permite. Y una de esas razones, hermanos, y en mi opinión la más poderosa, la hallamos en el libro de Amós. Vaya conmigo, hermanos, al libro del profeta Amós. Esto está en el Antiguo Testamento. Es un libro relativamente pequeño. Y vamos a ver la respuesta que el comentario que el profeta Amós hace respecto a una situación que ocurrió en Israel, y de la palabra que Dios le da al profeta Amós en esta calamidad que hubo en Israel. ¿Por qué razón Él la envió? Fíjese, hermanos, vaya conmigo al capítulo 4 del libro del profeta Amós, y una vez que haya encontrado el capítulo 4, hermanos, vaya al versículo 6 y lea conmigo lo que sigue. Dice: os hice estar a diente limpio. Esa es una forma poética de hablar de hambruna. Diente limpio, el diente está limpio porque no tiene que comer. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Fíjese cómo comienza el versículo, dice, os hice, o sea que Dios lo hizo. Él hizo que el pueblo de Israel pasase por una situación de hambruna. ¿Pero con qué objetivo? No porque Él sea sádico, no porque Él sea malo. Había un propósito que el pueblo de Israel ignoraba. ¿Cuál era? Que ellos se pudieran acercar al Señor. Fíjese cómo finaliza el versículo. Dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y fíjese, hermanos, que esta frase se va a repetir a lo largo de los versículos por venir. Sigamos leyendo. Verso 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Una vez más esa frase, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, primeramente tenemos hambruna, ahora tenemos sequía, pero fueron enviadas con un propósito. ¿Cuál era? Que la gente se volviese a Dios, o sea, que en arrepentimiento volviese a la palabra de Dios, en humilde sujeción y obediencia, y pudiesen vivir conforme a la fe en Cristo. Verso 8. Os herí con viento solano y con oruga, o sea, envió una plaga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Fíjese, hermanos, cómo es que Dios en determinadas ocasiones puede utilizar una plaga, o en el caso que hoy nos convoca, una pandemia, con el propósito de que la gente se vuelva a Él, con el propósito de que los busque en oración, con el propósito de provocar el arrepentimiento, de provocar la confrontación,
o sea, que usted se sienta confrontado por su pecado. Y usted puede acercarse en arrepentimiento al Señor, pedirle perdón y volver a la fe. No hay un propósito destructivo en Dios, para nada, todo lo contrario, hay un propósito constructivo de que la gente se pueda acercar a Dios, pueda acercarse a la verdadera fe y en humildad reconciliarse con el Señor. Y eso es una realidad que estamos viendo hoy como sociedad. Como sociedad, y les hablo como abogado, estamos legislando leyes que, que flagrantemente están en contra de la palabra de Dios. Estamos como sociedad alejándonos cada vez más de los valores cristianos y eso tiene consecuencias, hermanos. No nos extrañemos si Dios nos abandona a nuestra suerte y después tengamos la desfachatez de culparlo porque nosotros no estamos viviendo conforme a su palabra. Y en ese contexto el Señor probablemente, no digo que este sea el caso, pero probablemente puede serlo, de que Dios esté permitiendo esta situación para que su pueblo, para que su gente se vuelque en oración y lo busque. Hermanos, busque al Señor, aproveche de buscar al Señor en este momento, en esta cuarentena improvisada que estamos teniendo. Y digo improvisada porque se decretó estado de catástrofe, pero aún no se decreta una cuarentena obligatoria en nuestro país. De modo que en esta situación de cuarentena voluntaria, si usted puede, si puede, hermano, resguárdese en su casa. Entiendo que por trabajo usted quizás no va a poder mantener una cuarentena perfecta. Yo por mi trabajo secular tampoco puedo hacer una cuarentena a rajatabla. Pero los que sí puedan, traten de quedarse en casa, traten de tomar las precauciones del caso para que en el fondo podamos resguardarnos y vivir esta enfermedad que está azotando al mundo entero con absoluta responsabilidad y como un ejemplo para la sociedad, hermanos. De modo que si usted puede, entiendo que no todos pueden, pero los que puedan, quédense en casa, tomen las precauciones, lávense bien las manos, usen mascarillas si pueden y en definitiva tomen cada medida de precaución que puedan llevar a cabo con la mayor diligencia posible para evitar un contagio, hermanos. Para evitar un contagio, porque a diferencia de lo que muchos cristianos irresponsables con una teología paupérrima enseñan, el cristiano sí se puede enfermar. El cristiano sí se puede enfermar y sí podemos morir de un virus. Me ha sorprendido últimamente ver cómo es que algunos pseudo apóstoles, pseudo evangelistas, enseñan y decretan y oran de una forma totalmente irresponsable respecto a esto del coronavirus. Particularmente un video de Guillermo Maldonado en el cual, y voy a parafrasear las palabras de este hombre, él decía: decreto que se cancela el virus del coronavirus. Decreto que se cancela esa enfermedad y muere a partir de este momento y no va nadie más a ser contagiada por esta enfermedad. Lo decreto que se cancela el coronavirus. Y hermanos, lo único que se canceló fue un evento de él por causa de la pandemia. O sea, quedó en ridículo este hombre. Él estaba decretando cancelación del coronavirus y resulta que el coronavirus canceló un evento de este hombre. Es realmente lamentable ver espectáculos como ese, de modo que no caigamos en esa irresponsabilidad, seamos ciudadanos responsables, que seamos un ejemplo para la sociedad, un ejemplo de obediencia y de diligencia en días de crisis como estos. Eh, Hermanos, precisamente debemos procurar ser responsables. Sea responsable, hermano. Tome las precauciones. Porque esta enfermedad no es un juego, no es un chiste. Está cobrando muchas vidas en Europa. Quiero alentarlo que no es ni de cerca la enfermedad más mortífera que ha azotado nuestro planeta. Sin ir más lejos, en el siglo XVI, en los días de Martín Lutero, se dio lo que es conocido como la peste bubónica, o más conocido como peste negra. Esa peste azotó a toda Europa y se llevó la vida de más de un tercio de los europeos. Murieron millones de personas en esa enfermedad y la raza humana siguió, subsistió. No obstante no tener la tecnología médica que hoy tenemos, no tener el tratamiento farmacológico respecto al cual hoy disponemos, no tener
los anticuerpos, no tener los antibióticos respecto de los cuales hoy tenemos. De modo que si la humanidad fue capaz de resistir la fiebre bubónica en el siglo XVI, con mayor expectativa podemos saber de que vamos a poder salir bien parados respecto del coronavirus. Así que no exacerbemos esta enfermedad más de lo que amerita, pero tampoco la minimicemos. Seamos responsables, hermanos, y tomemos las precauciones del caso. No seamos como estos evangelistas irresponsables que han salido en estos videos. Me llama la atención otro video que vi hace un par de días atrás respecto de un supuesto hermano en la fe, que él enseñaba de que por cuanto la palabra enseña de que la plaga, la peste no tocará tu morada, no tocará tu casa, tal como nos enseña el Salmo 91, por ejemplo. Él estaba absolutamente confiado de que no se iba a contagiar, de modo que incluso si él se topaba con una persona contagiada de coronavirus, él no tenía temor de darle la mano, abrazarlo y en el fondo compartir con él, porque estaba tan convencido de que Dios no iba a permitir su contagio, de que él podía irresponsablemente acercarse a esta persona y no tomar los resguardos. Eso es absolutamente infantil, hermanos. Si bien es cierto, la palabra nos dice que la plaga no tocará tu morada en el contexto del Salmo 91, también la palabra dice que cuando Satanás salió al desierto a atentar a nuestro Señor Jesucristo y lo llevó a lo alto del templo y le dijo: arrójate del templo, porque escrito está que a sus ángeles enviará sobre ti para que tu pie no tropiece en piedra. La respuesta del Señor fue lapidaria y fue absoluta. Él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, por el hecho de que la palabra diga que a tus ángeles enviará sobre ti, a sus ángeles enviará sobre ti y tu pie no tropezará en piedra, el hecho de que la palabra diga que la peste no tocará tu morada, eso no significa que nosotros tengamos que tener una actitud irresponsable, porque eso sería tentar al Señor. Esto es similar a que si yo, por ejemplo, porque alego a tener fe en Dios de que nadie me va a robar, yo podría dormir esta noche con la puerta de mi casa abierta de par en par y sin echarle llave, porque tengo la confianza de que Dios va a cuidar mi casa. Eso, si bien es cierto, es bíblico, es absolutamente irresponsable e infantil. Dios nos pide que cerremos la puerta de la casa y tengamos fe de que Él va a cuidar nuestra morada. Pero eso no quita el hecho de que tengamos que ponerle cerrojo a nuestra casa. Del mismo modo, el hecho de que la plaga no tocará mi morada no significa que yo no tenga que tomar los resguardos del caso. Seamos responsables, seamos inteligentes, seamos cristianos maduros. No decretemos sanidad ni que la sangre de Cristo nos va a cubrir, porque esa es una forma irresponsable e infantil de orar. Usted no tiene que decretar, no tiene que demandar al Señor tal o cual cosa. Usted tiene que pedirle al Señor en absoluta humildad, sujeción y reverencia. Imitemos la oración de nuestro Señor. Cuando a Cristo se le preguntó: Señor, enséñanos a orar, Cristo dijo lo siguiente: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Fíjese, hermanos, que el segundo miembro de la Trinidad, Dios hecho carne, el Hijo del Dios vivo, nos enseñó a orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios, no la mía, sino que se haga su voluntad. Cuando estaba pronto a ser encarcelado y oró al Padre, él le dijo: Señor, si tú quieres que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Fíjese, hermanos, la humildad que el Señor nos enseña al momento de orar. Tenemos que orar con humildad, pidiendo que se haga la voluntad de Dios, pidiéndole, no decretándole, no exigiéndole, no demandándole, ni tampoco imponiéndole, sino que con un gesto reverente, humilde,